2, así la evacuación compacta dura. Eso definieron a los que les preguntaron en el estudio mexicano, para ellos qué era estreñimiento. Luego otros dijeron eso, las evacuaciones, el aumento en la consistencia de la evacuación, un cuarto de los pacientes, y otros, los que de veras entraron a la definición de disminución de la frecuencia deseada de evacuación, apenas el 8% dijeron que eso era para ellos estreñimiento. Pero finalmente, estreñimiento es esto: evacuar menos de 3 veces a la semana, con la característica que sea, porque hay pacientes que evacúan cada 10 días y que luego la evacuación que tienen es la acumulación del excremento, la materia fecal en todo el colon, y luego llega líquido que se cuela alrededorcito, y los pacientes hasta dicen, es que evacúo cada 10 días, pero primero tengo una evacuación diarreica, agua, y luego ya viene la evacuación dura y esa situación. Entonces, sí es un estreñimiento el que tiene ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante la definición, porque los pacientes van a venir a decirles eso. Doctora, vengo porque tengo estreñimiento. ¿Qué es para usted estreñimiento? Esto, la dificultad de evacuar. ¿Cuántas veces evacúa al día? 2, 1. No entra en la definición, entra en dificultad para evacuar, que es cosa que tenemos que evaluar también ahí en nuestros pacientes. El estreñimiento crónico, por su parte, se define como aquel trastorno funcional gastrointestinal que tiene, aquí en estas definiciones es donde está padrísima la gastro, porque ahorita van a ver los criterios que hay, así parecido a lo que decíamos en los criterios de Roma 4, más de 2 veces a la semana, que tiene que cumplir con que debe ser en los últimos 3 meses, con la luna en cuarto menguante y los otros planetas, así, cosas raras de la gastro. Pero bueno, así vienen definidos. Entonces, trastorno funcional, eso es bien importante, porque ya hablábamos nosotros también de obstrucciones intestinales. Puede haber obstrucciones del colon que pueden manifestarse con disminución de la frecuencia de evacuación, pero eso es más la dificultad que tiene con distensión, con molestia para evacuar, y puede entrar un poco en estreñimiento porque el paciente evacúa poco, pero por algo mecánico que no le permite la evacuación normal. El estreñimiento es algo netamente funcional, donde tenemos eso, el tránsito lento. Ahorita vamos a ver otras causas de estreñimiento, pero es algo funcional. Cuando estamos ante algo mecánico, ante algo orgánico, entonces ya no es un tratamiento, un estreñimiento secundario. El tratamiento es el de la patología primaria. Aquí vamos a hablar del estreñimiento como trastorno funcional. Debe tener al menos una evolución de 3 meses, entre 3 y 6 meses, esa disminución de frecuencia de evacuación, y se caracteriza por evacuaciones poco frecuentes, dificultad para su paso y un tiempo prolongado para lograr la deposición. Aquí ya se juntan 3 cosas diferentes. 1, evacuaciones infrecuentes, menos de 3 evacuaciones a la semana. 2, dificultad para su paso, Bristol 1, Bristol 2, evacuaciones duras, difíciles de evacuar. Y 3, tiempo prolongado para lograr la evacuación. El paciente que se tarda 2 horas en el baño, no como ustedes con el celular. Ahí hay que preguntarle, ¿por qué se tarda 2 horas en el baño? Se pone a leer, se pone a ver el celular, revisa redes sociales, todo eso. No, es porque quiero estar evacuando y tengo esa dificultad, y por eso es el tiempo prolongado para lograr la evacuación. Por cierto, paréntesis, y tiene que ver aquí con el estreñimiento. Esa práctica que hacen algunas personas de entrar al baño y ahí revisar redes sociales o allí estudiar, no es lo más adecuado. El intestino se acostumbra a esa situación y se convierte en un estreñimiento crónico. Entonces, no lo hagan, vayan, evacúen y luego ya se quedan, ya que terminen, se quedan sentados allí en el baño revisando redes sociales, pero no asocien esto a evacuación, tiempo de evacuación prolongado, ¿sale? Porque viene esta situación. Bueno, la prevalencia de estreñimiento en la población mexicana, en el estudio mexicano, fue del 14.4%, con intervalos de 12.6 a 16.6%. La cosa es que el estudio mexicano no lo hicieron con gente que fuera a la consulta de gastro por estreñimiento, porque allí iban a salir el 100% con estreñimiento. No, fue les digo que el doctor Remestroche, que es excelente gastro clínico, está en Veracruz, y a él se le ocurren muchas de estos estudios
porque quiere saber eso, ¿qué tanto de esta patología hay en México? Entonces sale y hace las encuestas en la población general. Ahí a la gente que anda caminando por la calle, oiga, ¿le puedo hacer una encuesta a Simón? Y entonces de ahí saca unas bases de datos muy interesantes y esto es en población así general, ni siquiera que tengan que sean como a veces cuando va el acompañante de un paciente a la consulta y mientras que se evalúa al paciente, usted llene esta encuesta. No, esto fue población completamente general, ¿sí? Así es, nos preguntan que si hay sesgo allí con las definiciones. Sí, por eso, aunque la definición de estreñimiento es la evacuación menos de 3 veces a la semana, o sea, evacuación infrecuente, dificultad para el paso de la evacuación y el tiempo prolongado para evacuar, a ellos les hizo la pregunta, ¿tiene usted el tiempo prolongado para evacuar? ¿Evacúa menos de 3 veces a la semana? Todas lo de la definición, pero también les pregunta, ¿qué es para usted estreñimiento? Él tiene así otra vez paréntesis, él tiene un estudio bien interesante donde les preguntó, sobre todo en intestino irritable, le pregunta a población así abierta, también lo mismo, gente de la calle, pero luego les preguntó a estudiantes de ciencias de la salud, les pregunta a estudiantes de medicina y les pregunta a estudiantes de enfermería sobre intestino irritable, padeces y los criterios de Roma para poder diagnosticar. Y luego se le ocurrió eso que dices tú, el sesgo, el para ti, ¿qué es? ¿Qué representa esto? No, pues para mí es normal evacuar cada mes y puras bolitas y con dificultad. El día que voy a evacuar, no, todo el día me la paso evacuando, ahí en el baño me la paso con la dificultad, pero para mí eso es normal. Entonces, no es normal, pero para alguien puede ser algo considerado como normal porque aprende a vivir con eso. Bueno, él les puso la pregunta, y llama la atención la pregunta que hizo, les dijo, ¿el síndrome de intestino irritable es una enfermedad, sí o no? Y luego les pone, ¿el cáncer de colon es una enfermedad, sí o no? Y las enfermeras, bueno, los estudiantes de enfermería respondieron que cáncer de colon no es una enfermedad. Y una buena parte de estudiantes de medicina también pusieron que ni intestino irritable ni cáncer de colon es enfermedad. Entonces, entra mucho ese sesgo, el qué creo yo que es tal patología. O si entra a algo patológico, mi condición normal, lo que dice la doctora, puede ser que yo evacúo 2, 3 veces al día y el día que nada más evacúo uno, digo, estoy estreñido y las mamás por eso llevan de repente a los hijos, es que está estreñido. ¿Qué quiere decir estreñimiento para usted? ¿Por qué me dice que está estreñido? No, pues porque antes evacuaba 3 al día y ahora lo veo que nada más hace una vez. ¿Queda satisfecho de la evacuación? Sí, completamente. ¿Cómo es tu forma de evacuación? Normalita, un Bristol 3, 4. No hay nada que hacerle. ¿De acuerdo? Entonces sí depende mucho efectivamente de la percepción de la persona, pero por eso los estudios y las guías nos dicen que lo que sí cae en patología y lo que puede considerarse normal. Sobre todo hablando de trastornos funcionales, que es todo un tema y por eso existe la neurogastro, que es subespecialidad de la gastro, donde se evalúan todos estos aspectos funcionales. Afecta el estreñimiento crónico mucho más a las mujeres jóvenes, igual que intestino irritable. Las mujeres jóvenes, y aquí tiene mucho que ver con lo que decíamos, igual, patrones aprendidos. Lo de, mi niña, usted no vaya al baño durante todo el tiempo que va a la escuela, toda la primaria, vaya al baño antes si no logramos, ya es hora de irse, ya no logró ir ahorita, hasta que regrese a la casa después de las 2 de la tarde, es cuando evacúa. Entonces tiene mucho que ver, mucho fondo de ese bloqueo que se hace de acuerdo a la parte consciente a la fisiología normal del colon y se va convirtiendo en problema. Ese colon, lo que nos dicen ahorita y la gente así lo llama intestino perezoso, ese colon no responde después a los estímulos normales. Es más común en mujeres 3-1 contra los hombres y es mucho por eso, por los patrones aprendidos. La prevalencia puede variar de acuerdo a los diagnósticos. Un estreñimiento funcional es similar en ambos géneros y otro problema que entra en el estreñimiento crónico, la disinergia o la alteración de movimiento de todo el complejo esfinteriano y lo que provoca la evacuación en la parte final del tubo digestivo, recto, ano específicamente,
La disinergia también es más frecuente en mujeres. En el estreñimiento funcional es igual hombres-mujeres. En la disinergia, en la alteración de movimiento en la parte final, es más común en mujeres que en hombres. La edad donde con mayor frecuencia se presenta esto es la cuarta década de la vida, el promedio de 38 años con intervalo de más o menos 16. Y otros factores que se han identificado con la prevalencia mayor de estreñimiento funcional son todos los estudios que se hacen tanto en la Sociedad Americana de Gastro, la Sociedad Europea, nos dicen que raza negra y raza hispana somos más predispuestos al estreñimiento crónico. Las personas que tienen poca actividad física, el nivel socioeconómico y también, a mí no me gusta tanto llamarle socioeconómico, porque más bien es sociocultural, porque hay gente que tiene mucho dinero pero baja cultura y sigue comiendo una torta de crema en la mañana, o le manda al niño de lunch un nito y un jugo del valle, y eso no lleva nada de fibra y es una gran cantidad de azúcares, entonces nunca va a tener una evacuación normal la persona. Entonces, mucha lana, pero poco conocimiento. Entonces, el nivel sociocultural realmente, aunque la literatura dice nivel socioeconómico bajo, se asocia mucho más a esto. El uso crónico de medicamentos, sobre todo medicamentos que actúan en el sistema nervioso central y que disminuyen la motilidad del colon. El bajo consumo de fibra y de agua, porque hay gente que dice, no, es que yo me tomo 3 cucharadas de fibra al día. ¿Y cuánta agua toma? No, pues nomás un vasito. Pues toda esa fibra se va quedando acumulada allí. Entonces hay que acompañar sobre todo la fibra insoluble de una buena cantidad de agua para que funcione. Recordemos que las fibras, el psyllium plántago, no nace para estreñimiento. La gente viene y nos dice, es que ya tomé un montón de psyllium plántago y no se me quita el estreñimiento. El psyllium plántago nació como una opción en las diarreas crónicas. Realmente no se utiliza, su función inicial no era para estreñimiento. Y de hecho a veces sucede eso, diarrea crónica, utilizamos fibra insoluble, psyllium plántago, para mejorar el contenido de la evacuación y dar más oportunidad a absorción, sobre todo a nivel del colon, absorción de agua y electrolitos. Entonces, el bajo consumo de fibra y bajo consumo de agua. Y las comorbilidades psicológicas. Todos los pacientes que tienen comorbilidades psicológicas, el estrés, el manejo alterado del estrés, la ansiedad, los estados depresivos, todo eso siempre repercute en motilidad del colon. Entonces, y sobre todo con disminución de la motilidad. Un tercio de los pacientes que presentan estreñimiento crónico buscan consulta médica. Los otros 2 tercios normalmente aprenden a vivir con el problema y lo ven como algo normal. En Estados Unidos hubo 2.5 millones de visitas médicas y 92,000 hospitalizados al año por estreñimientos severos. Llega el paciente a hospitalizarse por estreñimiento, ya lleva 15 días sin poder evacuar y cuando quiere evacuar ya hasta se le queda atorado, está impactado ese colon, se llama impactación colónica, y hay que hospitalizar al paciente. Aquí con nosotros es más común en el tiempo de las tunas, el paciente que se come 50 tunas también se impacta. Paréntesis, cuando tengan ese paciente impactado por tunas, primero pónganse 3 cubrebocas, pónganse 10 guantes, no le pongan enemas. El paciente impactado por tunas o por semillas también sucede con las de guayaba. Aquí que tenemos muchas guayabas, también comen guayabas a montones y no rompen, no mastican la semillita, entonces no se rompe y se queda, ¿cómo? Y entonces eso provoca que se vayan acumulando en el colon y si ustedes se fijan, las semillas, tanto de la guayaba como la de la tuna, tienen facetitas, tienen caritas. Entonces se van formando así como los que juegan Roblox, van a ver que se va juntando así como eso. En nuestro tiempo era Tetris, ya dije lo viejo que soy. Se van juntando la carita con la carita del otro y por eso es imposible de mover. Si ustedes le echan un enema evacuante, le ponen agua, lo que hace la semilla es que se hincha y entonces menos se va a mover. No le pongan enemas evacuantes al paciente. Pero hay ocasiones donde el paciente termina así hospitalizado por ese estreñimiento crónico y donde tenemos que
pasarlo a desimpactar así de manera manual con su dedito. Por eso les digo 10 guantecitos, porque luego, si de por sí queda uno sintiendo que huele a todo eso y que la ropa se tiene que cambiar, pues cuando ustedes sean internos, les va a tocar eso. Llegó el paciente impactado, pues manda al interno. Ya les dicen que se pongan jalea y empiezan ustedes a jalarle allí. Háganlo así, con muchos guantes, con muchos cubrebocas. Pónganse algo que huela bien ahí en el cubrebocas. Tip, no el perfume que más les guste, porque luego la asociación que hay, exacto, recuerden ustedes que todo lo asociamos nosotros a algo que vimos, a algo que olimos. Entonces, si se ponen el mejor perfume que tienen o el que más les gusta, entonces luego siempre lo van a asociar a eso. Entonces, la impactación, ajá, pero algo que nos haga oler otra cosa. La impactación fecal entonces puede ser causa de hospitalización, donde hay que dejar al paciente, el paciente viene porque está distendido, con dolor abdominal, imposibilidad, a veces hasta sangra, porque el paciente busca la forma de evacuar y él solito se hace maniobras manuales para tratar de desimpactar. Entonces ya viene muy lastimado. Eso también provoca un espasmo del esfínter anal. Sobre todo, recuerden que tenemos dos esfínteres anales, el interno y el externo. Uno de ellos lo movemos nosotros de manera consciente y otro es inconsciente. Entonces se espasma el esfínter y eso nos provoca más problemas para que el paciente pueda evacuar. Entonces, los pacientes pueden caer al hospital por estreñimiento. ¿Sale? El estreñimiento impacta de manera importante a la calidad de vida de los pacientes. Ahorita les voy a platicar cosas de cómo. Compromete frecuentemente la calidad de vida del paciente, altera el funcionamiento social, la capacidad para realizar las actividades diarias. Las alteraciones en el área psicológica predominan sobre las alteraciones físicas que tiene el paciente. Al paciente no le molesta tanto la distensión o la sensación de pesantez que tiene, sino el impacto a todo lo demás. A las señoras las dejan de invitar a los desayunos las amigas porque lo primero de lo que platica es que tiene estreñimiento. ¿Para qué venimos a desayunar y escuchar que lleva 15 días sin evacuar? Mejor platiquemos de otra cosa y no la inviten. Segundo, no la invitan a las cenas, no la invitan a las fiestas porque le dicen, fulanita, vente, vamos a bailar. No, pues es que tengo un estreñimiento y ya nomás no me queda ni el vestido, no me cerraba. Ya logré que me cerrara, pero mejor me quedo aquí en la mesa, así sentadita, que no se vea la pancita, porque tiene esa situación. Hacer ejercicio no se puede porque siente lo pesado, porque le duele, porque tiene todo el malestar. Entonces, el funcionamiento social del paciente con estreñimiento crónico es un funcionamiento difícil y eso se convierte, desafortunadamente, igual que en intestino irritable, en un círculo vicioso que no se puede romper y que provoca más problema, porque una parte del estreñimiento crónico es efectivamente el síndrome intestino irritable. Entonces, le da vueltita. Lo psicológico hace que el paciente o la paciente se aísle de lo social y entonces su funcionamiento es todavía más terrible a nivel de tubo digestivo. La magnitud de impacto en calidad de vida que tiene el estreñimiento crónico se compara con aquellas alteraciones que tienen los pacientes con alergias, las que tienen los pacientes con alteraciones musculoesqueléticas y que los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn-Cusi. Sobre todo, recordar que crónicos sí se asocian a cánceres y que siempre el paciente debe saber eso. Si te pasas de los alimentos, si comes lo que no, recuerden que es la respuesta al contenido intestinal normal y anormal y que provoca diarrea con sangre. Entonces, el paciente ya lo sabe y sabe que en el futuro tiene mucha posibilidad de padecer cáncer. Pues así de terrible es el impacto a la calidad de vida que tiene el paciente con estreñimiento crónico. Entonces, debemos comprender mucho a nuestro paciente con estreñimiento crónico, saberlo abordar de manera adecuada para ayudarle a que salga de ese problema. La clasificación es multifuncional realmente y tiene que ver con eso, con la alimentación, con la actividad física, con las características propias del paciente, con el estado emocional, con si es portador o no de síndrome de intestino irritable, con un montón de cosas. Pero hay una diferencia entre estreñimiento crónico primario y el estreñimiento idiopático o funcional. Entonces, allí, si ya no tenemos una causa
donde digamos, este estreñimiento es secundario a estenosis en el colon, enfermedad diverticular complicada con estenosis, con inflamación crónica, con un secundario a un cáncer de colon, algo así, entonces entra a primario. El secundario es aquel donde lo asociamos a una causa-efecto, medicamentos, lesiones anatómicas en el colon o en el anorrecto, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas que puedan provocar todo esto. Entonces hay que poder diferenciarlo entre primario, idiopático o funcional y secundario. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar mucho a que si sabemos que el paciente toma medicamentos que disminuyen la motilidad colónica, pues tratar de modificar el medicamento o utilizar nosotros algo que le ayude con procinesis. El primario debe considerarse cuando el paciente tiene alteraciones de la defecación, específicamente no es el colon en su totalidad el que está afectado, sino que la causa del estreñimiento está asociado a el momento de la evacuación. Hay algunos subtipos de estreñimiento primario, que es el estreñimiento primario con tránsito lento. Otro, el que se asocia a trastornos específicos de la evacuación, de la defecación, y otros con trastorno con tránsito colónico normal. Es decir, en uno sí tengo el problema del momento de la evacuación, pero aparte tiene el paciente tránsito lento. Si yo utilizo procinéticos, voy a mejorar el tránsito lento, pero como no estoy controlando el momento de la evacuación, entonces el paciente va a tener hasta dolor de tipo cólico, la estasis audible y todo, y no va a poder evacuar porque tiene el de tránsito lento. El que tiene el tránsito normal es el que auscultamos nosotros. Si tiene un movimiento colónico normalito, hacemos estudios y nos dicen, no, pues mira, pasa de la válvula ileocecal hasta llegar al recto en el tiempo normal, que ahorita vamos a ver cuál es. Sin embargo, la evacuación, el momento de evacuación es donde el paciente no puede evacuar, donde tiene esa alteración en el tiempo y en la consistencia de la evacuación. Entonces, ese de tránsito lento se llama inercia colónica. Es más común en mujeres jóvenes, se puede asociar con inflamación, dolor abdominal, urgencia para evacuar, pero sin poder evacuar, pero no son los síntomas predominantes, incluso pueden estar ausentes. Lo que la paciente por lo que viene es porque no puede evacuar. Normalmente, el estreñimiento primario con inercia colónica inicia desde edades tempranas, la pubertad, en algunos los factores dietéticos es lo que tiene mucho que ver, los factores culturales, lo que les digo, patrones aprendidos. Nos vamos a ir a la playa 2 semanas y 2 semanas que el paciente no evacúa hasta que llegue y tiene sus condiciones propias específicas en su baño para poder evacuar. Todo esto tiene el porqué de la situación, entonces hay que preguntar eso. ¿Desde cuándo padece usted el estreñimiento así crónico? ¿A qué lo asocia? ¿Qué es lo que más le provoca? Y muchos de los pacientes nos dicen eso. Es que sí, cuando salgo de viaje, mientras estoy en el viaje no evacúo nada. Algunos lo ven como algo positivo, pero la mayoría de los pacientes dicen, sí, es que también regreso del viaje y sigo teniendo la dificultad. Aunque ya puedo evacuar, sigo teniendo la dificultad para evacuar. Por eso vengo para atención de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver eso, desde cuándo y qué desencadenantes tiene. El asociado a trastornos de la evacuación es la incapacidad para evacuar de manera adecuada la materia fecal que está almacenada ya en el recto. O sea, el tránsito entre la válvula ileocecal, el colon ascendente, el transverso, el descendente, son normales, pero lo que está ya por salir es lo que no se logra que salga, aún con un tránsito normal, decíamos. A este estreñimiento primario con trastorno de la defecación también se le llama anismo, se le llama disquesia, se le llama contracción paradójica del piso pélvico, retención rectal funcional, obstrucción rectosigmoidea o síndrome del piso pélvico espástico. Y tiene que ver, desafortunadamente, este tipo de estreñimiento primario específico de trastorno de la defecación con problemas que tienen que ver específicamente con el anorrecto. El paciente que fue abusado sexualmente en la infancia queda con esa situación. El anismo asocia
el paso de la evacuación con el ataque sexual que tuvo, y entonces por eso no quiere sentir nada que pasa a través del recto, porque para él, en lugar de una situación placentera como debería ser la evacuación, una situación de descanso al evacuar, el paciente siente nuevamente la agresión. La situación puede estar allá metida en su subconsciente y lo asocia de esa manera. Entonces, por eso tiene ese piso pélvico espástico, por eso se llama obstrucción rectosigmoidea, por eso es contracción paradójica del piso pélvico. Cuando debería de relajarse para provocar la evacuación, se contrae. El paciente siente que quiere pasar la evacuación y se contrae. También, ese es uno de los ejemplos o de las causas, pues, el ataque sexual en la infancia, también en la edad adulta. Otra es el niño que es regañado y es castigado porque se evacúa sin avisar. Niños pequeños donde estaba viendo un artículo el otro día donde decía, enseña a tu niño de 2 meses a controlar esfínteres. Por Dios, a los 2 meses, pero es que si a los niños del kinder ya los queremos poner en equitación, hablar inglés, francés, italiano, saber leer, sumas y restas, todo eso, pues lógicamente también ya ahorita a los menores de 1 año hay que ponerlos a que avisen desde los 2 meses que ya quieren evacuar. Entonces, sucede y es común que las mamás hasta golpean a los niños cuando no avisan que iban a evacuar. Entonces, el niño asocia momento evacuatorio con golpes, con quemaduras. Cuando sean niños grandes y lleguen a cirugía y que hablemos de quemaduras, vamos a platicar de eso, que las quemaduras son en algunas ocasiones la forma de castigar a los viejitos o a los niños, y hay gente que hace eso, agarra al niño y lo mete a la olla de agua caliente para castigarlo, y entonces sucede eso, el niño se evacúa, entonces en lugar de lavarlo, de bañarlo bien y todo, lo meten al agua muy caliente para que se le quite al niño y aprenda a avisar que quiere evacuar. Entonces tiene mucho que ver también toda esta situación. El niño que en esa infancia temprana, en el kinder, porque también ahorita los niños van, el otro día pasaba allí por un colegio en Colosio, donde los reciben de pre-maternal desde el mes. Y ya les enseñan cosas y son niños que a los 6 meses ya están caminando y hablan inglés, y la primera palabra, en lugar de decir coca como todos los demás niños, ellos dicen coke, ¿verdad? Entonces, diet coke, porque también hay que cuidarlos. Entonces, sí, estamos locos en todo esto, pero todo eso lleva mucho a este estreñimiento asociado a trastorno de la defecación. Se queda asociado. Y les digo, esos niños que van al kinder en etapas muy tempranas y que todavía no controlan esfínteres, son objeto de burla por parte de sus compañeros porque se hizo y se hizo. Entonces el niño asocia eso y ahora se vuelve un niño estreñido. No quiere evacuar en ningún lado porque se van a burlar de él, porque en la casa lo van a regañar, porque en el kinder se burlan de él, porque le dicen, ¿por qué te cambiaron? Ah, pues te hiciste de la caca. Entonces, todo eso tiene que ver con esta parte de estreñimiento asociado a trastorno de la defecación y que se manifiesta a veces hasta la edad adulta y con trastornos importantes. Y ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Completamente, doctora. Allí, y es lo que vamos a platicar de la terapéutica. Pregunta a la doctora que si ahí se incluye el tratamiento psicológico. Sí, porque hay que hacerle entender a la persona que la sensación que tiene de evacuar no es ni culposo, ni es vergonzoso, ni es ofensivo, ni tiene ninguna otra cosa. Y el tratamiento es biorretroalimentación. Detecta que tienes una parte anatómica que es el esfínter anal, y entonces cuando tengas la sensación de evacuar, busca un detonante. Hay diferentes tipos de detonantes que pueden utilizar en la biorretroalimentación, y haz consciente el acto de evacuar. Entonces, para todo eso, sí, mucho es biorretroalimentación, que es lo que hacen los investigadores con los ratoncitos. El ratón termina de pasar por todo el pasadizo y
pica un botón y le cae una recompensa, una comida, entonces el ratoncito ya lo hace. Nosotros también hacemos lo mismo, condicionamos al cerebro y al tubo digestivo a esa evacuación normal, pero no lo podemos condicionar nada más así en lo físico. Tiene primero, lo primero es eso, desligarse de la situación emocional. Si no, no lo va a lograr. Por más biorretroalimentación que tratemos de hacer, no lo va a lograr. Sigue bloqueado acá en la parte consciente o inconsciente, bloquea a la función del tubo digestivo. Entonces, sí, allí es donde gastro va muy ligada a eso, a los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, porque, pues bueno, hipersecreción gástrica por manejo del estrés diferente, tiene que ver con la parte emocional. Intestino irritable, todo esto de estreñimientos crónicos, tiene que ver con el control y por eso la neurogastro en la parte del eje cerebro-intestino tiene que ir de la mano con nutrición y con psicología, con toda la parte emocional. ¿Sale? Entonces sí, allí el tratamiento es eso. Tenemos el otro estreñimiento primario que es el que tiene tránsito colónico normal. De hecho, no es un estreñimiento como tal. Los pacientes no tienen alteración motora del colon, creen estar estreñidos porque ellos perciben una dificultad para evacuar, sin embargo, no la tienen. Ellos dicen que tienen aumento en la consistencia de las heces, dicen que tienen un Bristol 2, un Bristol 1, pero cuando se les hace la defecografía, que es el estudio donde vemos de manera activa cómo es el movimiento, cómo el paciente está evacuando, las pruebas de evacuación con balón y todo eso, es normal. Nada más la gente se cree, es como un cirujano, está feo, pero él se cree el más guapo del mundo. Está bien menso, pero él se cree que es el mejor de todos en el mundo. Una percepción alterada de lo que sucede. Entonces, aquí el síntoma principal del estreñimiento primario con tránsito normal es la sensación de inflamación, pero que no se puede, lo que les hablaba antes, que se le llama en inglés y que no hay todavía una traducción al español, el bloating. El paciente cree, se siente distendido, pero le medimos el perímetro abdominal y es un perímetro completamente normal, igual que cuando no se siente distendido el paciente. El paciente entonces viene por eso, inflamación, y él dice que tiene dificultad para evacuar. Cuando tenemos este paciente con estreñimiento con tránsito colónico normal, es un paciente que hay que comenzar a buscarle síndrome de intestino irritable y tratarlo como intestino irritable, con todo lo que ya decíamos, la buena relación médico-paciente, reforzamiento de que no le va a pasar nada, todo lo psicológico que dice la doctora y pues ayudarle con los medicamentos, con las medidas generales y todo eso. Pero allí realmente el paciente no está enfermo, percibe, él siente que está enfermo. ¿Sale? ¿Qué mecanismos fisiopatológicos hay en el estreñimiento? Pues bueno, alteraciones en los que tienen tránsito lento, disminución del número de contracciones efectivas para poder lograr el tránsito y la evacuación, el aumento no coordinado de la actividad motora del colon. Recuerden ustedes que las austras son unidades funcionales que pueden funcionar separadas. Esta austra se quiere mover y la otra nomás no se quiere mover, por más que esta brinque el contenido hacia acá y si esta no se mueve, pues ahí se va a quedar atorado el contenido, ¿sale? Entonces, pueden ser eso, aumento no coordinado. Alteraciones en el número de neuronas de los plexos mientéricos que expresan sustancia P y que por lo tanto, como no tenemos un motor para que funcione el intestino, pues se queda sin movimiento. Disminución de la producción de neurotransmisores inhibitorios y de los de péptido intestinal vasoactivo. Y en múltiples ocasiones, como consecuencia de alteraciones psicológicas y psiquiátricas en los pacientes, recuerden ustedes que este tipo de neurotransmisores también no se encuentran a nivel del sistema nervioso central, el paciente está con síndromes de ansiedad, por ejemplo. Y aquí funcionan los inhibidores de la recaptura de serotonina y todos estos que tienen efectos sobre el sistema nervioso central y un efecto de procinesis a nivel del colon. O disminución del número de células intersticiales de Ramón y Cajal, que en esto sí tenemos un problema. No hay neuronas que motiven la actividad del colon.
en ese sí es donde terminamos hasta en procedimientos quirúrgicos. Estreñimientos asociados a trastornos de la defecación, ya decíamos, puede verse a todo lo que decíamos ahorita, todo lo que tiene que ver con la actividad del piso pélvico y la culpa, la ansiedad, las cosas que tienen que ver con trastornos de la evacuación en el paciente, el ataque sexual, que se burlan del paciente porque evacúa, hasta sucede con la gente grande también. Ay, vamos a invitar a fulanito a la playa, no, porque va a querer que paremos en cada oxxo para ir al baño. Así. Entonces, mejor no lo inviten y altera su funcionamiento social y hace que tenga un trastorno de disinergia del piso pélvico. ¿Sale? El diagnóstico, les digo, lo bonito de esto, de la gastro. De acuerdo a Roma 4, el paciente debe tener 2 o más de los siguientes. 1, evacuación dificultosa durante al menos 25% de las ocasiones en que el paciente evacúa. Evacuación dura o fragmentada o en esíbalos en al menos 25% de las evacuaciones. Sensación de evacuación incompleta también en al menos el 25% de las evacuaciones. Sensación de obstrucción, bloqueo anorrectal en por lo menos el 25% de las ocasiones, y que esto requiera la manipulación por parte del paciente para poder extraer o facilitar la evacuación, al menos el 25% de las evacuaciones, y que el paciente tenga menos de 3 evacuaciones a la semana, que era lo primero que decíamos de alteración de la frecuencia. Ese es lo inicial de los criterios de Roma. También las evacuaciones blandas son raras sin el uso de laxantes. El paciente que tiene criterios insuficientes para síndrome de intestino irritable con el subtipo de estreñimiento, y los criterios se deben satisfacer durante los últimos 3 meses, pero los síntomas deben haber comenzado por lo menos 6 meses antes de que el paciente llegue al diagnóstico. ¿Entendieron algo? Yo tampoco. La cosa es eso, que el paciente tenga la dificultad para evacuar, la disminución en la frecuencia, el aumento de la consistencia de la evacuación, con pocas evacuaciones blandas, y que sea un trastorno crónico, por lo menos 6 meses de haber iniciado el problema en nuestro paciente. El diagnóstico siempre es con uno con esos criterios de Roma, y nos vamos a apoyar con la exploración física del paciente y siempre una exploración anorrectal. Ser cuidadosos, sobre todo en el paciente que tiene ese anismo, hay que ser cuidadosos porque si él ya de por sí tiene un esfínter que está aumentado su tono, y que él detecta como agresivo o culpable o malo el evacuar, entonces cuando nosotros hacemos la exploración lo vamos a lastimar muchísimo, porque es un paciente que está así, sin permitirnos la exploración, está cerrado, no permite la exploración. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacer el tacto rectal con cuidadito para ver si hay alguna alteración en la función, y hay que incluso hacer el tacto rectal y pedirle que cuando nuestro dedo está dentro, pedirle al paciente que haga un esfuerzo para medir tono del esfínter. ¿De acuerdo? Nos ayuda a descartar enfermedades orgánicas, disinergias del piso pélvico, tumores, por ejemplo. Hay pacientes que de repente comienzan con eso. Sí, ya llevo 6 meses con la dificultad para evacuar. Es exactamente en la salida, no puedo. Ya descartamos que se trate de todas las cosas que hemos visto, y entonces al tacto rectal encontramos que tiene un pólipo grandotote que funciona como una válvula y que no permite que el paciente, por más que quiera hacer el movimiento y que tenga el tránsito normal, el pólipo no le va a permitir evacuar. Entonces, por eso es importante la exploración física completa de nuestro paciente, incluido tacto rectal, ¿de acuerdo? Hay algunas pruebas que podemos hacer donde vienen, recuerden, la edad de límite para pensar en neoplasias en gastro es los 50 años. El paciente que tiene 50 años e inicio reciente del estreñimiento, aguas, porque o tiene pólipos, o tiene cáncer del colon, o tiene alguna otra cosa. En ellos sí tenemos que hacer siempre estudios para determinar por qué está estreñido el paciente.
El que tiene estreñimiento refractario, el que no responde al tratamiento médico, al cambio de dieta, al ejercicio, a todo eso, sin una causa secundaria, tenemos que hacer estudios. En el paciente con factores de riesgo y con datos de alarma, el que está evacuando de color negro, el que tiene sangrado en la evacuación, el que tiene familiares en primer grado con cánceres del tubo digestivo, en ese también siempre estudiarlo. El que tiene síntomas de obstrucción a la defecación y sobre todo que son iniciales los síntomas. Aquí puede suceder en la paciente que durante el parto le hacen una episiotomía y luego la respuesta cicatrizal hace que quede demasiado cerrado o que al hacer el corte se llevan las fibras nerviosas, también puede ser la causa de esto. Entonces, el paciente con síntomas de obstrucción de la defecación, hay que hacerle estudios para determinar qué es lo que está pasando. Nos dice la guía de práctica clínica que los pacientes con factores de riesgo como inicio reciente del estreñimiento, historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, de cáncer de colon, los que tienen datos de alarma, pérdida de peso involuntaria significativa, anemia, sangre en heces, ya sea oculta o evidente, deben ser sometidos siempre a pruebas diagnósticas para evaluar si se trata de algo físico en nuestro paciente. Se puede hacer una biometría hemática, sobre todo buscando anemias. La placa de abdomen no nos sirve mucho, la placa simple, pero nos permite detectar una cantidad excesiva de materia fecal, coproestasis le llamamos, y es lo que podemos ver allí. El colon por enema nos ayuda a detectar enfermedades orgánicas como estenosis del colon, neoplasias, megacolon, megarrecto, diverticulosis del colon, que nos pueda explicar la causa. La colonoscopía y sigmoidoscopía puede ser una opción que nos permita el diagnóstico, pero no se recomienda por sí sola para búsqueda de causa del estreñimiento. Entonces, no es el mejor método la colonoscopía, ¿de acuerdo? Lo que sí nos permite evaluar función del colon o tránsito del colon es el tránsito colónico con marcadores radioopacos. Fácil, a la mexicana, ya decíamos, en unas capsulitas se ponen unos balines, se le dan al paciente a tomar y entonces en el estudio mexicano se dice que el tránsito colónico debe ser menor o igual a 72 horas en el sujeto sano. De cuando detectamos nosotros los marcadores radioopacos en la válvula ileocecal y que comienzan a transitar en el colon, en menos de 72 horas ya tuvo que haberlos evacuado el paciente. Ya el tránsito tuvo que haberse completado a las 72 horas. Nos permite entonces evaluar esto, si el paciente tiene tránsito lento, tránsito normal o alteración de la evacuación. Entonces lo podemos hacer así de esa manera. Podemos hacer manometrías anorrectales, permite identificar los enfermos con disinergias, con enfermedad de Hirschsprung, que es la falta de neuronas, de ganglios, de neuronas ganglionares para poder abrir el canal anal y entonces se puede allí. Es difícil realizar realmente la manometría anorrectal, pero se puede hacer cuando tenemos el paciente con anismo. Puede funcionar bien esa manometría. Otra es la prueba de expulsión con balón. Es una pelotita que se insufla con 50 centímetros de agua y se introduce en el recto. Y entonces se le dice al paciente, ya está ahí la pelotita, hace el esfuerzo y el baloncito debe ser evacuado antes de 1 minuto cuando el paciente tiene ese esfuerzo, hace el esfuerzo evacuatorio, pues. Entonces, es la prueba de expulsión con balón. Aquí se hace a la mexicana. Si ustedes buscan el baloncito, es bien difícil de conseguir. Aquí se hace a la mexicana con una sonda de Foley y está truqueado, no funciona bien, porque el baloncito normal de 50 centímetros de agua se introduce, se insufla y luego ya se mete completito al recto. Y luego así le dice, evacúalo, pero el esfínter está normal, no tiene ninguna otra cosa. La sonda de Foley, se introduce la sonda de Foley, se insufla con los 50 centímetros de agua, pero recuerden, la sonda queda y está el esfínter, aquí está la sonda, y entonces el paciente tiene una sensibilidad en el esfínter que va a truquearnos el resultado. Pero bueno, se puede hacer aquí a la mexicana, se hace con la sonda, la prueba de expulsión con balón. La defecografía nos permite evaluar la defecación obstructiva, el rectocele, la intussuscepción, los prolapsos,
la gente que les dice, es que tengo el recto caído, tengo el útero caído y todo eso. Sí puede haber alteraciones del piso pélvico que provocan este tipo de estreñimientos y que se evalúan con defecografía. La defecografía es un estudio donde podemos ver nosotros a través de fluoroscopía, se le da un material radiopaco al paciente y luego, difícil, imagínense nomás, si en el baño público va uno y está escuchando que hay alguien al lado y no se puede, pues allí con público mucho menos. El paciente se le pone a evacuar en la sala de rayos X, siéntese, súbase aquí a la mesa de los rayos X, está el fluoroscopio aquí y todos los demás viendo allí cómo evacúa y cómo es el esfuerzo evacuatorio y todo eso. Entonces, difícil. La mejor defecografía que se puede hacer es la que se hace con resonancia magnética. Completamente complejo. Meter al paciente para que evacúen las resonancias y de por sí allí en la fluoroscopía es difícil, así mucho menos. También se puede hacer el tránsito colónico medido por gammagrafía, donde se enriquece el alimento, una papilla, con tecnecio 99, se le da a tomar al paciente y se ve cuánto tiempo se mete a la camarita de medición de los radioisótopos y se ve en cuánto tiempo llega el material al colon y cuándo es evacuado. Entonces, es lo mismo que el que decíamos, el primero de los balincitos, en menos de 72 horas tuvo que haber pasado el colon. Otro es la cápsula inalámbrica, ya habíamos platicado de ella en la primera sesión, nos permite identificar eso, cuándo, en qué momento entra el colon, si hay alteraciones anatómicas en el colon y nos dice en cuánto tiempo pasa por todo el colon. Manometría colónica, difícil de hacer, pero nos permite en algunos, se hacen centros de concentración, permite ver si hay miopatías, neuropatías, como causa del estreñimiento. Les decía, la defecografía con resonancia es el mejor método, pero pues también solamente se hace en algunos lugares. Se hace la evaluación simultánea de la anatomía global del piso pélvico, la morfología del esfínter y la función del esfínter. Pero pues es compleja, difícil de hacer. Tratamiento del estreñimiento crónico, aumento de la fibra con aumento de líquido. Entonces, fibra que lleve extra el paciente. Hay algunos tipos de fibras. En el mercado está, por ejemplo, Plantaben y Agiolax, que son buenas fibras que tienen, Agiolax sobre todo tiene efecto laxante mucho más que fibra. Entonces se puede utilizar. Y la fibra dietética, decirle al paciente que cambie sus hábitos de alimentación, disminuya las harinas y los azúcares refinados y que aumente la fibra en la dieta. Podemos utilizar polímeros orgánicos que nos ayudan a eso. No son efectivos en la disinergia del piso pélvico, porque ya dijimos, todo lo demás está bien movido y el piso pélvico es el que no se mueve. Allí no nos van a funcionar ni las fibras ni estos polímeros que se llaman en la calle Nulitelli y Contumax, que es polietilenglicol. Podemos utilizar laxantes formadores de bolo, laxantes osmóticos, estimulantes de la motilidad, lubricantes, estimulantes de la peristalsis, cualquiera de ellos, y depende de la causa del estreñimiento y depende del paciente, pues irlos utilizando. Recordar que el colon se acostumbra mucho de repente al efecto de algún tipo de laxante, entonces hay que estarlo modificando de manera frecuente. Se pueden utilizar supositorios y enemas. El efecto depende de la cantidad de líquido y la presión intraluminal que hay y no hay estudios que los avalen. Sin embargo, la gente recurre a ellos de manera muy, 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 muy común. Y puede provocar, sobre todo los enemas, efectos vagales y algunas otras cosas que no nos convienen de repente. Agonistas de la 5-HT4, que son medicamentos que nos ayudan a mejorar motilidad y que están indicados en el paciente con tránsito lento. En los otros subtipos no nos va a funcionar. Está la lubiprostona y la linaclotida. Si se acuerdan cuando hablábamos de las enfermedades infecciosas del intestino delgado y que decíamos que las toxinas de la E. coli provocaban que el GMP cíclico se convirtiera en AMP cíclico y en lugar de absorber líquido, tirara líquido, pues aquí derivaron ellos clarificaron, hicieron solita a esa toxina, y es esto, lubiprostona y linaclotida, que son medicamentos
que permiten la secreción intestinal de agua y permiten la evacuación más floja, más gentil en el paciente. Y lo que hablábamos ahorita, los métodos de biorretroalimentación nos ayudan cuando hay esa disinergia del piso pélvico, mejora la coordinación rectoanal y la sensibilidad, el hacerse consciente de que tengo recto, de que tengo ano, de que tengo la posibilidad de relajarlo en el momento en el que yo quiero, y entonces con un detonante, normalmente a veces una campanita, a veces una luz, o algún otro detonante que se utiliza, permite que el paciente tenga la relajación del ano recto para llevar a cabo el proceso de evacuación. Toxina botulínica inyectada allí directamente cuando tenemos disinergia, cuando tenemos espasticidad del piso pélvico, se puede utilizar. El problema es que cambiamos una situación problemática por otra. Primero no se podía evacuar y ahora no hay quien provoque el cierre y pues el paciente tiene incontinencia fecal. ¿Vale? Entonces no se puede utilizar esta fácil. Otras terapias, aloe vera, hojas zen, extractos de tamarindo, de ciruela. La gente los utiliza muchísimo, pero no hay estudios que lo avalen. Sin embargo, la acupuntura tampoco la recomienden. Tuvimos que operar a un paciente que fue con un estreñimiento crónico y todo eso. Él sí tenía distensión del colon, entonces le ponen la aguja, una pared abdominal así delgadita, le ponen la aguja y le tronaron el colon. Entonces, hay un estudio pequeño en China, también truqueado, que los chinos utilizan mucho esto. Entonces ellos dijeron, de los 15 pacientes donde utilizamos acupuntura, los 15 comenzaron a evacuar mejor. Entonces, no se recomienda. Todas estas otras, sí díganle ustedes a los pacientes, sí, señora, tómese su aloe vera, pero espéreme, ¿cómo se lo toma? No, pues pongo, me lo venden y pongo una cucharadita en medio vasito con agua y me lo tomo diario en la mañana. No, señora, mire, fíjese bien, póngale la cucharadita, pero dilúyalo en 2 litros de agua, si no, no jala bien. No es el aloe vera, es el agua que le van a dar ustedes al paciente, son los 2 litros de agua. La hoja zen, sí, también, señora, pero tómese 2 litros, si no, no le va a funcionar. No es la hoja zen, fue el agua que le estuvieron dando. El tamarindo, la ciruela funcionan, sabemos que hay alimentos, la papaya, por ejemplo, que tienen efecto procinético, entonces los pueden utilizar ustedes de manera natural para esos pacientes que no quieren consumir tantos medicamentos. Y mucho de eso es ese mensaje positivo que le pueden dar ustedes al paciente. Sí, tómese la papaya, el tamarindo, se los toma y luego se sale a caminar media hora. Si la paciente no hacía nada de ejercicio, entonces también el movimiento va a hacer que tenga el movimiento colónico, ¿sale? Estimulación del nervio sacro con un implante de neuroestimulación. Cuando el paciente tiene alteraciones neurales específicas que no permiten la evacuación, funciona este tipo de tratamientos, no para todos. Y la cirugía, donde se llega en ocasiones a hacer una resección del colon, cuando tenemos dolicocolon, un colon así grandotote, muy largo, y que entonces, por mejor tránsito que tenga, va a tardar 3 días en llegar el marcador radiopaco desde la válvula ileocecal hasta el final. Entonces, ese paciente se va a ver beneficiado con que le cortemos la mitad, 3/4 partes del colon, pero no en todos los pacientes, no es el mejor método, porque también depende del tipo de resección que se haga, y a veces se seccionan fibras nerviosas que le iban a ayudar al paciente y no le funciona de manera adecuada. El 80% de los pacientes con dolicocolon funciona la cirugía, pero no es lo más adecuado ni es lo primario que se puede hacer, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, comentarios en cuanto a estreñimiento? Bueno, nos vemos la próxima con enfermedad diverticular del colon, para terminar los temas de colon. Y ya nomás va a seguir hígado y acabamos. Exacto. Para seguir con hígado. La posada se daña el hígado.